I am very happy to be here at Montemorelos. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes en Montemorelos. This is my first time, Esa es la primera ocasión and I'm having a very good time. y he tenido una gran experiencia. And I must admit that I have not been lacking in warmth. Debo reconocer que no me ha hecho falta el calor, no ha sido poco. So if I sweat a little bit while I present, you'll understand. Así que si sudo un poquito mientras estoy presentando, ustedes han de entender. I feel a little bit like the preacher who gets up to preach after the children's story and the introduction of the offering went too long. Cuando me siento como ese predicador que se para a predicar después que la historia de los niños y la ofrenda se ha tardado demasiado. So the question is, are you going to stay? Y la pregunta es, ¿se van a quedar ustedes? I suppose I have to win you over first. Yo me imagino que me los tengo que ganar primero. Let me read the abstract of my paper before I begin. Voy a leer el resumen de mi presentación antes de hacerla. The Stoic pneuma and the Holy Spirit as an impersonal force. El stoic pneuma y el Espíritu Santo como una fuerza impersonal. The personality of the Holy Spirit can be demonstrated in a number of Bible passages, La personalidad del Espíritu Santo puede ser demostrada en un número de pasajes where the Spirit is revealed to function in personal roles. cuando el Espíritu es revelado para funcionar en diferentes roles personales. Ron, of course, has just presented this. Ron ha presentado acerca de esto. These personal relational roles between the Holy Spirit and believers, Estos roles relacionales y personales entre el Espíritu Santo y los creyentes, as well as with the Father and the Son, al mismo tiempo como el Padre y el Hijo, assure that the revelation of the Holy Spirit is as a person. nos asegura que la revelación del Espíritu Santo es como una persona. So, where does the idea come from that the Holy Spirit is an impersonal force? Pero ¿de dónde viene esa idea de que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal? From the Middle Platonic milieu, De ese entendimiento platónico, which mediano, formed the basis of thought from the 2nd century BC through the 2nd century AD. que formó la base del pensamiento occidental desde el segundo siglo antes de Cristo al segundo después de Cristo. And from the writings of the philosophers like Plato and the teachings of Zeno of Citium. Y de los escritos de filósofos como Platón y las enseñanzas de Zenón, Upon which Middle Platonism was built. en el cual el platonismo del medioevo fue construido. And which was the basis of much of Neoplatonism. Y fue la base de mucho del neoplatonismo. Here, the pneuma is conceived as an infusive power, Aquí el neuma es entendido como un poder infusivo, a power of life and energy that fills the universe and all living creatures. un poder de vida y energía que llena todo el universo y las criaturas vivientes. It was reading the scriptures through this Middle Platonic lens Es leyendo las escrituras a través de esos lentes del platonismo del medievo and later the Neoplatonic lens y después del platonismo, neoplatonismo, that caused some in the early church to ignore the personhood of the Holy Spirit. que causó que la iglesia primitiva ignorara la personalidad del Espíritu Santo. I'm going to start, for example, with Augustine of Hippo. Voy a comenzar, por ejemplo, con Agustín de Hippo. In the book City of God, book 8, En su libro La ciudad de Dios, el 8, Augustine shows that all of philosophy is bad. él demostró que toda la filosofía es mala. He goes through each school, each type of thought, and demonstrates the negative aspects of them. Él va a través de cada escuela de pensamiento y demuestra los aspectos negativos de cada una de ellas. And then when he's all done at the end of chapter 8 or book 8 of this work, Y después cuando termina el libro 8 de su trabajo, he says, except of course Platonism. dijo, excepto el platonismo. And then he starts singing the praises of Platonism. Y ahora comienza a alabar el platonismo. He describes how Plato's view of God is very much like our Christian view of God. Él trata de probar de cómo la forma de Platón entender a Dios es similar a cómo los cristianos entendemos a Dios. And he described how
revelation from God is very similar to the understanding of epistemology within Platonism. Y él demuestra cómo el entendimiento acerca de la naturaleza de Dios es similar a la epistemología platónica acerca de Dios. In other words, En otras palabras, he basically admits he's a Platonist. él básicamente admitió que él es platonista. He basically admits he is interpreting Scripture through Plato. Él admite que él está interpretando la escritura a través de los lentes de Platón. And Augustine became and was the most influential theologian in the Christian church. Y Platón se convirtió en el más influyente de los teólogos cristianos. His view of the understanding of God was far too much based on Plato. Su entendimiento acerca de Dios estaba demasiado basado en Platón. But I don't have time to go into the whole view of God through Plato and the other philosophers, so I will concentrate on pneuma. Pero no tengo el tiempo de ir a través de Platón y todos los filósofos, así que me voy a concentrar en Neuma. In Plato, his rough view of God was that there was a monad, the great one. En el concepto de Platón, él hablaba acerca de el mona, que hay un solo Dios. And in the second place, there was the dyad, who in many ways became his demiurgos. Entonces, cuando habla acerca de, en segundo lugar, tiene el Demiurgos? demiurgo, Particularly in the book Timaeus. especialmente en el libro de Tomeos. But there was a third. Pero The- había un tercer mito. and the third for Plato was the pneuma. Y el tercero era el neuma. And he did not develop the pneuma as far as he did the other two. Él no desarrolló el neuma tanto como había desarrollado los otros. But he did not also begin the idea of the pneuma as the third level of the divinity. Pero él no desarrolló eso como la tercera persona de la divinidad. Before him, Anaximenes Antes de él, Anaxímenes and Empedocles y Empédocles and Pythagoras y Pitágoras had all perceived as the third element of divinity the pneuma. ellos habían percibido como el tercer elemento de la divinidad el neuma. And also one of his students who started his own school, Aristotle, Y uno de sus estudiantes que comenzó su propia escuela, Aristóteles, emphasized the element of the pneuma. enfatizaba el elemento de neuma. Now, there is a difference between Aristotle and Plato in many areas, as you know. Hay diferencias entre Platón y Aristóteles en muchas áreas, como ustedes conocen. Certainly in how we understand, in the how we gain knowledge is different within Aristotelianism than it is in Platonism. ¿Cómo entendemos, cómo adquirimos conocimiento diferente entre el sistema platónico y el aristotélico? There's also a very different view of God. También una forma de ver a Dios diferente. For Aristotle, there is one unmoved mover. Para Aristóteles hay ese que mueve, que es inmovible. And he is the height of the hierarchy of all being. Y él está en lo más alto de la jerarquía de todos los seres vivos. And even though he talks of pneuma as divine, Y aun cuando habla acerca de neuma como divino, he has the pneuma as much less than the unmoved mover. él es menos que aquel movedor inmovible. Another big difference between Aristotle and Plato Otra diferencia grande entre Aristóteles y Platón is on the understanding of soul. es el entendimiento de lo que es el alma. For Plato, as you're all very aware, Como Platón, ustedes todos saben, Plato perceived as the soul as immortal and incorporeal, él presenta el alma como inmortal. and actually part of the divine realm for eternity. No tiene cuerpo, es parte de lo divino y va a la eternidad. That is not quite the case with Aristotle. Ese no es el caso de Aristóteles. Aristotle perceives of the soul in his work De Anima Él percibe el alma en su trabajo de Anima as an 8-part entity. como una entidad de 8 partes. The head part, which is the controlling aspect. La parte de la cabeza, que es la que controla, And the 8 parts correspond to the different portions of the body of the human being. y las 8 partes habla acerca de porciones diferentes del cuerpo humano. The Stoics very much follow Aristotle in this understanding of soul. Los estoicos seguían a Platón
Aristóteles en esta forma de pensar. One of the major discussions among the philosophers of the 4th century and on through to the 3rd and 2nd centuries BC Una de las discusiones grandes entre los filósofos del siglo IV hasta el segundo antes de Cristo was whether or not the pneuma of the soul era si el neuma del alma was in a central part of the body era una parte esencial del cuerpo or infused throughout. o era una parte que era puesta sobre el cuerpo. Aristotle tended to think centralized. Aristóteles pensaba de una forma central. Zeno of Citium, the father of Stoicism, believed it was throughout. Zenón, el padre del estoicismo, creía que era a través de. So the different bodily functions, such as the lymphic system, the nervous system, the blood system, and the breathing system, Esas diferentes funciones que tenemos, como el sistema respiratorio, el sistema circulatorio, nuestro sistema nervioso, were conceived of as different parts of these 8 parts of the soul. eran entendidos como diferentes partes de esta alma que nosotros tenemos. But for Zeno of Citium, the father of Stoicism, Pero para Zenón, el padre del estoicismo, they were all controlled and infused throughout by the pneuma. estaban siendo transferidas a través del neuma. The pneuma was the hegemonicon of the soul. El neuma era el todo que hacía funcionar el alma. And this hegemonicon, this controlling aspect, Y este aspecto controlador was in charge of the other 7 parts of the soul. estaba a cargo de estas diferentes partes, las otras 7 partes del cuerpo. Now, similar Del to alma. the idea that there is a soul with these different parts, these different components in the body, Entonces hay un alma entre esos diferentes componentes, partes del cuerpo. there is also the conceptualization within Zeno of Citium as the whole cosmos, the whole world, having a world soul. También habla de que todo el mundo, el cosmos, también tiene un alma. And that world soul was also controlled by a hegemonicon, the pneuma. Y también todo ese mundo es controlado por esta alma que controla todo lo que está sucediendo en el cosmos. Another argument ensued as to whether or not the fire of the cosmos that is outside of our earth Otro argumento era si ese fuego que está fuera del cosmos, fuera de la tierra, that is the divine part of the cosmos, esa es la parte divina del cosmos. is a different element than the 4 elements that make up our world. Era diferente a esos 4 elementos de los cuales ellos arguían que el mundo estaba compuesto. You're familiar with the air and fire, Ustedes han escuchado acerca de estos 4 elementos, ¿verdad? The El aire, el earth. fuego, la tierra the earth and the water, y el agua. as the 4 basic elements of the cosmos as represented in the ancient world before the classical world was done. Como esos 4 elementos de los cuales está compuesto todo el mundo antes del mundo clásico que se compartiera este tipo de filosofía. But Aristotle argued that the fire that is the divine fire or the creative fire Pero Aristóteles arguía que ese fuego creador, que era divino, que era el que comenzó todo, is a complete different element, a 5th element that is outside of our immediate world. era un elemento diferente, un 5º elemento, aparte de esos 4, que estaba fuera de esos 4 elementos que componían el mundo como nosotros lo tenemos ahora. Zeno of Citium disagreed. Zenón estaba en desacuerdo. He recognized there's a difference between the fire we have on our planet and the fire that was above the world, but he did not say they were different elements, but 2 parts of the same element. Él reconocía que la diferencia entre uno y el otro, pero él decía que eran 2 partes del mismo elemento. Lo veían unidos. The reason he connected them is because in the Stoic cycle of nature, each age beginning and ending in fire, Él lo hacía y lo unía porque en el ciclo, ellos tenían un pensamiento cíclico, cuando esto daba vueltas y volvía a comenzar una nueva era que tenía que ver con fuego, comenzando con fuego, you have the joining together of the destructive fire and the creative fire. tú tienes la unión de ambos,
El fuego que es destructor para terminar la era anterior y el fuego que comienza el génesis de esa nueva era que está en este ciclo. And then the time in each age between the cataclysmoses Y el tiempo que hay entre cada una de estas eras del ciclo, el catacusmos, the two kinds of fire are separated. entonces estos dos tipos de fuego se separan. The destructive fire, the fire that consumes, is as our flames on earth. El fuego que consume es como nuestras flamas aquí en la tierra. And the creative fire is the fire of the divine realm, like the sun that warms our planet and brings life to our plants, etc. Y el fuego bueno es como el sol que ayuda a las plantas y trae vida y contribuye para que exista este planeta. So they look very different during our age. Así que se ven bien diferentes en nuestra era. But at the end of the age and the beginning of the next age, they will join together to both destroy the old and create the new. Pero al final de esa era, en ese ciclo que hay, entonces esos dos fuegos se unen, destruyen esta era y crean esa nueva era para el próximo ciclo. So what does this have to do with pneuma? ¿Pero qué tiene que ver esto con neuma? Because the pneuma is the distribution of the heat. Porque el neuma es como distribuye ese calor. The pneuma is the fire that is the divine fire, the creative fire, the living being fire that is throughout all things on our earth. El neuma es ese poder creador, ese divino creador que está a través de todas las cosas de este mundo. Zeno did not write very much himself. Zenón no escribió mucho él mismo. So we find out most about Zeno's teachings from two of his disciples, Lo que conocemos de él es a través de dos de sus discípulos, Cleanthes Cleantes and Chrysippus. y Trisipos. Now these disciples are spread over time, so they are not simultaneous disciples. Estos dos discípulos no son cronológicamente al mismo tiempo, sino que ellos vemos en diferentes momentos de la experiencia. And we know more about the writings of Cleanthes Y sabemos más de los escritos de Cleantes through people like Cicero and Marcus Aurelius and John of Tobias, Ahí tenemos por algunos de sus discípulos como Marco Aurelius because none of his works made it through to us intact. porque sus escritos ni siquiera sobrevivieron, son los discípulos del discípulo los que entonces escribieron y los que preservamos sus escritos hasta hoy. But Cleanthes continues the idea that the heat of the cosmos is its soul. Pero Cleantes continúa con esa idea que el calor es la esencia de lo que es el alma. In Cicero, in describing this in Natura Deorum, Cicerón, al describir esto en esta obra, uses three different terminologies utiliza tres diferentes terminologías to explain Cleanthes. para explicar a Cleantes. He talks about proneia, Él habla acerca de Tronea, providence. la providencia. The providence of God is the soul of God. La providencia In the de world. Dios es el alma de Dios. Another term he uses is physis, Otro término es fusis, natura. natura. That nature itself is the power of God in action. Natura es que la naturaleza misma es el poder de la acción. But for Cleanthes, the most descriptive term for this heat of the cosmos that is the soul Para Cleantes, la forma mejor para describir acerca de este calor del alma, que es la esencia del alma, is ether, es éter. what we oftentimes associate now with air. Lo que nosotros ahora asociamos con aire. But he meant something very different than air. Pero para él era algo diferente de lo que es el aire para nosotros hoy. He oftentimes called it the surrounding fire. Él le llamaba que el aire era como ese fuego que nos rodea, Or the surrounding light, o esa luz que nos rodea, the ethera phos. la etera fos. But Chrysippus changes the picture slightly. Pero Trisipos cambia esto un poquito. He changes the terminology away from providence, away from nature, away from either, Él cambia la terminología fuera de lo que era lo que conocimos como aire, naturaleza, and firmly back to pneuma. y vuelve otra vez a neuma.
So pneuma for Chrysippus is the breath of life. Para neuma, para Chrysippos, es ese soplo de vida. And in the human person, the pneuma is associated with respiration and the heart. Y para los seres humanos, el neuma está asociado con respiración y la función cardíaca. And in the medical writings of those days, it was always either the respiration or the heart that determined whether somebody was alive. Y en esos tiempos, lo que determinaba si alguien estaba vivo era la respiración o la función cardíaca. We still, when we teach CPR, we teach the two most important aspects of the body functions to keep alive immediately are the respiration and the heart. Y nosotros todavía en respiración cardiopulmonar enseñamos que lo más esencial para mantener una persona viva es respiración y el pulso cardíaco. In other words, the very center of the human body and its functions is the soul. Así que lo más importante de funciones en el cuerpo humano es ese alma, The pneuma, ese neuma, the hegemonicon. ese controlador para el cuerpo completo. And as the pneuma penetrates every part of the body, Como ese neuma entra a cada parte del ser humano, so in the macro situation, en el bosque, en el sistema macro del mundo, pneuma penetrates every part of the world body. el neuma entra a todo el cosmos, el mundo, la naturaleza, As the world soul. como el alma de este mundo. Now, I must make a differentiation between world soul and pneuma in Stoicism and in Platonism. Yo quiero hacer una diferencia en ese neuma del mundo, del cosmológico, en lo que es el platonismo y en el estoicismo. You see, within Stoicism, everything is material. En el estoicismo todo es material. That is because they have as one of their first principles Porque ellos tienen como principio más importante that only a material body can act or be acted upon. que solamente un cuerpo material puede actuar o se puede ejercer acciones sobre el mismo. So they end up with a syllogism that looks something like this. Así que ellos tenían una conclusión que es similar a esta. Only a material body can act or be acted upon. Solamente un cuerpo material puede actuar o puede ejercerse acción sobre el mismo. The pneuma acts by controlling the body. El neuma actúa al controlar el cuerpo. Therefore, the pneuma is a material or corporeal body. Así que entonces el neuma se convierte en un cuerpo material. Now, this is one aspect of Stoicism that does not make it through the Middle Platonic milieu into the Neoplatonism. Este es un aspecto del estoicismo que no llegó a penetrar e influir al platonismo del medio, el que continuó antes del neoplatonismo que vamos a estudiar más adelante. Because within Platonism, everything that is important is incorporeal. Porque en el platonismo todo lo que es importante está en aquello que es corporal. That is the major difference, a major difference between the Platonic systems and Stoic systems. Eso es uno de esas diferencias principales entre el sistema platónico y el estoico. So when Chrysippus' terminology and conceptualization of soul enters into Middle Platonism, Cuando esa terminología comienza a entrar en el platonismo through Antiochus of Ascalon, a través de Antíoco, it enters without its materiality. entra, pero sin ese énfasis en lo que es material. Because within Platonism, everything that is important is incorporeal. Porque en platonismo todo lo que es importante es no corporal, espiritual. By the way, the idea of a Middle Platonism La idea del platonismo medio is a fairly recent idea. es bastante reciente. In the 50s and 60s of the last century, En los 50s y 60s del pasado siglo, it was assumed because of the use of Stoic terminology throughout the ages of the beginning of the church, se asumía que por el uso de terminología estoica
en los escritos de la iglesia primitiva y a través de la época medieval, that Stoicism was the predominant worldview of the early church. se pensaba que el estoicismo era lo que la iglesia primitiva y medieval había creído a través de los siglos. And that Neoplatonism was the predominant thought understanding of the church rather than conceptualization of cosmology. Y que el neoplatonismo era el pensamiento principal de la iglesia en vez de la conceptualización de la cosmología. But in the 60s, 70s, and 80s of last century, Pero en los 60, 70 y 80 del siglo XX, a Platonist scholar and a Stoic scholar, un erudito platónico y uno estoico, John Dillon and A.A. Long, John Dillon y A.A. Long, suggested the idea that Middle Platonism is largely a Platonic system using Stoic terminology. arguye que el neoplatonismo es el sistema platónico, pero utilizando terminología de los estoicos. And they then described or labeled the philosophical milieu of the Greco-Roman world Middle Platonism. Ellos entonces utilizaron la etiqueta que se utilizaba en el mundo greco-romano acerca de platonismo medio. From Antiochus of Ascalon up through Plotinus. Desde, Antiochus of desde Ascalon Antíoco de Askelón hasta up through Plotinus. Plotinos. And Antiochus of Ascalon, of course, is from the 2nd century BC, Antíoco de Ascalón es del segundo siglo antes de Cristo and Plotinus is 2nd century, 3rd century AD. y Platonios es del segundo tercer siglo después de Cristo. So the whole time frame in which Christianity was born and raised, as it were, Y así que durante todo ese periodo que el cristianismo primitivo estaba naciendo y se estaba desarrollando, is dominated philosophically, conceptually, by Stoic terminology and cosmology and Platonic thoughts. está siendo dominado por pensamiento platónico, pero que está utilizando etiquetas o terminología estoica para hablar acerca de conceptos que eran platónicos. Stoicism itself, as a system of thought, recedes during this time. El sistema estoico como pensamiento principal en el mundo grecorromano comienza a ser ignorado en ese momento. In fact, Marcus Aurelius is really the last Stoic who writes for many years. Realmente Marco Aurelio es el último estoico que escribe por muchos años. You'll recognize Marcus Aurelius as the late 2nd century emperor of Rome. Ustedes recordarán a Marco Aurelio como el emperador de Roma del segundo siglo. Whereas Numenius, the Platonic philosopher of the 2nd century AD, Mientras Numenios, el filósofo del segundo siglo después de Cristo, uses Platonic thought but Stoic terminology, utiliza pensamiento platónico, pero la terminología estoica, including the terminology of pneuma. incluyendo la terminología del neuma. But now the pneuma, instead of being material, Pero ahora el neuma, en vez de ser material, is incorporeal. es incorporal. Now I'm going to mess things up just one more time for one more piece of information you need Y before we go on. ahora, para hacer la cosa más fácil, le voy a enredar esto un poco más con Hang in un pedazo there. de información. This is new information for a lot of you, I Esta es nueva recognize. información tal vez por algunos de ustedes. Our conceptualization of the world today is as atoms and void. No, atoms. Atoms and void. Nuestra conceptualización hoy es de átomos y el vacío, hoy por hoy. Therefore, we are following, in many ways, scientifically, the philosophy of the Epicureans. Científicamente estamos siguiendo la filosofía de los epicúreos. They described everything as mostly void with atoms in it. Ellos hablaban de que todo estaba vacío con átomos en sí mismos. That is our current conceptualization. Most of our bodies are made up of space or void. De eso es lo que nosotros estamos usando hoy por hoy. Nuestros cuerpos están básicamente compuestos de espacio. But for the Stoics, there was no such thing as void within the cosmos.
Pero para los estoicos no podía haber un espacio vacío en el cosmos. Outside the cosmos, there was lots of void. Fuera del cosmos había mucho que estaba vacío. And they described something that we would kind of understand as deep space. Y ellos pensaban en la terminología que nosotros hablaremos hoy como el universo infinito. But within the cosmos, within the world as we see and everything that we can know, Pero en el mundo como lo conocemos hoy, lo que podemos acceder hoy, everything is made up of solid materials and pneuma. todo está hecho de materiales sólidos y el neuma. So pneuma is everywhere, Así que el neuma está en todos lados, in everything, en cada cosa, as an impersonal force making things happen. como una fuerza impersonal que hace que sucedan las cosas. So within Neoplatonism, Así que a través del neoplatonismo, the same conceptualization continues with this exception. esa conceptualización continúa, pero con una excepción. Now, in Neoplatonism, the pneuma that invades and is all around all things Ese neuma que está en todos lados, invade y está en cada aspecto de la vida, is incorporeal. es incorpóreo. ¿Se And- acuerdan de la diferencia entre el énfasis en incorpóreo y el material? Because in the Platonic system, that which is incorporeal is divine. Porque en el sistema platónico, a diferencia del estoico, es lo que es incorpóreo, así, espiritual. Eso es lo que es divino. And within Neoplatonism, this becomes the predominant worldview of cosmology clear through the High Middle Ages. Y en el neoplatonismo, ese se convierte en la forma de conceptualizar el mundo a través de la época del medieveo. So now, Entonces, can I say that this understanding of pneuma podría yo decir que ese entendimiento de lo que es el neuma is actually the source of Christians who believe the Holy Spirit is an impersonal God? ¿será que este Impersonal entendimiento force. filosófico es la base de aquellos cristianos que creen que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal? Because if you would ask somebody who believes the Holy Spirit is an impersonal force, Porque si tú le preguntas a alguien que cree que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal and you ask them where they got their information from, y tú le preguntas, ¿de dónde tú sacaste esa información? they would start pointing to a few Bible texts. Ellos te van a tomar un par de textos de la Biblia, None of them would admit they're getting it from philosophy. pero ninguno de ellos te va a admitir que ellos les están tomando de la filosofía. Because to admit that they're getting it from philosophy is to take it outside of the realm of relevance for the Christian. Porque sacarlo de la Biblia y entrar en la filosofía, estamos saliendo de los contornos de lo que es el cristianismo. So I cannot say with positive ... connections Así que yo no puedo decir de forma específica y señalar que ese punto está atado al otro punto, hasta el otro punto, that the Stoic pneuma is the source of the understanding of the Holy Spirit as an impersonal force. que la neuma de los estoicos es la raíz del concepto moderno de muchos cristianos de ver al Espíritu Santo simplemente como una fuerza. But I can tell you that they both look the same. Pero déjeme decirle algo, se ve bien parecido lo que creen estos filósofos y el concepto que están creyendo muchos cristianos hoy. And they both look very different from what the New Testament says about the Holy Spirit. Y ese concepto es bien diferente a lo que está enseñando el Nuevo Testamento acerca del Espíritu Santo. So if it walks like a duck, Así que si And it camina quacks como like a pato duck, y grazna como and it pato flaps its wing like a duck, y mueve las alas como el pato, maybe it's a duck. quizás sea un pato. Another question I have. Otra pregunta que tengo. What difference does it make? ¿Qué diferencia hace eso? So what if somebody pictures the Holy Spirit as an impersonal force? ¿Y qué importa si alguien realmente asocia al Espíritu Santo con una fuerza impersonal? Have you ever seen Star Wars? ¿Ustedes han visto La Guerra de las Galaxias, la película? Star Luke Wars? Skywalker and Yoda use the force for good. Luke Skywalker y Yoda usan la fuerza para el bien. But Darth Vader and the Sith use the force for evil. Pero Darth Vader utiliza la fuerza para el mal.
The force is impersonal. La fuerza es impersonal. It's an impersonal force that is everywhere, waiting to be used by whoever can control it. Está en todos lados. Está esperando que alguien la controle para el bien o para el mal. Is that what the Holy Spirit is? ¿Será eso lo que es el Espíritu Santo? Can the Holy Spirit be used by evil just as easily as it can be used by good? ¿Será que el Espíritu Santo puede ser utilizado para el mal tan fácil como puede ser utilizado para el bien? Nothing could be further from the truth as presented in the New Testament. Nada podría estar más lejos de la verdad según se presenta en el Nuevo The Testamento. Holy Spirit is not just a force to be used. El Espíritu Santo no es simplemente una fuerza que espera ser usada. The Holy Spirit itself is in control. El Espíritu Santo en sí mismo está en control. Athanasius in the 4th century Atanasio en el siglo IV came up with a very simple principle. vino con un principio muy simple. Now, I don't have Athanasius as an authority for me. Claro, Don't está, worry. yo no tengo a Atanasio como una autoridad para mí, But I like good ideas wherever I find them. pero me gustan las buenas ideas cuando las consigo. And Athanasius has a simple principle. Y Atanasio tiene un principio bien simple. Everything that is either creator or creature. Todo es o creador o criatura. There's no jumping back and forth. Usted no puede estar brincando de un lado para otro. If you are creator, Si tú eres el creador, you are God. tú eres Dios. If you are creature, Si tú eres criatura, you are mortal, or else, Tú eres if you're a mortal. lower creature, dirt. o tú eres tierra, And sometimes both. y In a our veces las case. dos. But the dividing line between creator and creature is only crossed by the one who becomes both in order to save us. Pero esa línea divisora entre creador y criatura que se supone que no se cruce, únicamente es cruzada por aquel creador que se convierte en criatura para salvar y redimirla. So there's a syllogism that Athanasius has. Así que él tiene una forma de explicarlo de manera particular. You cannot be crossing the line Tú no puedes estar between brincando creator and creature. de creador a criatura. If you're creator, Si tú eres el creador, you're God. tú eres Dios. If you're God, Si eres Dios, you have the full nature of God. tienes la naturaleza total de Dios. This applies to God the Father, Esto se aplica a Dios el Padre, who is involved in creation. quien está involucrado en la creación. This applies to God the Son, Esto se aplica a Dios el Espíritu Santo, el who is Hijo, involved in creation. que estuvo el Hijo involucrado en la creación. This applies to God the Holy Spirit, Esto se refiere a Dios el Espíritu Santo, who is involved in creation. quien estuvo también involucrado en la creación. If the Holy Spirit is creator, Si el Espíritu Santo es creador, then the Holy Spirit is fully God. entonces el Espíritu Santo es Dios totalmente. If the Holy Spirit is fully God, Si el Espíritu Santo es totalmente Dios, part of being God is being a person. parte de ser Dios es ser una persona. Thank you. Muchas gracias.